Buenos días, nosotras somos estudiantes de décimo semestre del programa de enfermería y el día de hoy mis compañeras Natalia Chiarriascos, María Alejandra Olaya Delgado y quienes habla Lina Valeria Duque David, con la asesoría de nuestra docente Rosanuri Zambrano Bermejo y con la ayuda y recomendaciones de los jurados, les vamos a presentar nuestro artículo de revisión que tiene como título Cuidados de catéter arterial periférico para monitoría continua en población adulta y pediátrica. Para empezar, la canalización arterial es una técnica invasiva en la cual se inserta a nivel intravascular un dispositivo. Este es un procedimiento que si se realiza de manera adecuada con personal entrenado, va a garantizar una monitorización hemodinámica certera de la cual van a depender las decisiones del personal clínico con respecto a un paciente. Adicionalmente, se van a tener beneficios desde el punto de vista económico para la institución, ya que un paciente que presenta menos complicaciones va a tener una recuperación mucho más rápida. Después de esto, lo primero que se realiza es la elección de la arteria. La arteria preferida para este procedimiento es la arteria radial, ya que está comparada con otras como la arteria femoral, representa menos complicaciones. Posteriormente se pasa como tal al proceso de canulación, para el cual tenemos dos técnicas. Tenemos la técnica de palpación tradicional y la técnica usando una guía ecográfica. La técnica en la que se usa una guía ecográfica resulta con muchas ventajas por encima de la técnica de palpación tradicional. En esta debemos de tener unos conocimientos anatómicos fuertes, un manejo del ecógrafo y adicionalmente una habilidad para coordinar mano y ojo a la misma vez. La técnica de palpación tradicional, por otro lado, a pesar de que ha sido la más usada a través del tiempo, ya últimamente no está siendo muy usada, pero no la debemos dejar de todo de lado. Debemos de tener los conocimientos anatómicos y tener en cuenta que no en todas las instituciones vamos a contar con un ecógrafo, entonces es bueno que tengamos las dos técnicas presentes. Posteriormente, ya una canulación exitosa, vamos a tener en cuenta unas medidas de prevención y recomendaciones como el uso de apósitos para evitar complicaciones como lo pueden ser hemorragias, obstrucciones o hematomas. En este orden de ideas, el objetivo de este artículo de revisión fue describir las mejores evidencias disponibles acerca de la inserción y cuidado del catéter arterial periférico para monitoría continua. La metodología que nosotras utilizamos, nosotras buscamos artículos en las bases de datos que nos provee la universidad, las cuales son Springer, Nature, Oxford University Press, Scopus, Gale Informe Académico, Medline Plus, PubMed y Sage Journals. También tuvimos en cuenta artículos encontrados en Google Académico y también nos basamos en las referencias de otras referencias. Empezamos esta búsqueda en septiembre del año 2020 y la terminamos como tal en febrero del año 2021. No tuvimos ninguna restricción en cuanto al idioma, pero los artículos que encontramos, la mayoría de estos están en el idioma inglés. Los criterios que nosotros tuvimos en cuenta para incluir un artículo en nuestra investigación eran aquellos que hablaran sobre técnicas de inserción de línea arterial, complicaciones y recomendaciones. Después de esto, buscamos unos términos universalmente aceptados, como lo son arterial catheter, arterial line, complications, nurse, nursing y nursing care. Después de ya definir estos términos, pasamos a formar unas ecuaciones, las cuales nos quedaron arterial catheter, or arterial line, and complications, and nurse, or nursing care. Para nosotros poder seleccionar nuestros artículos de nuestra investigación, utilizamos una herramienta que es el diagrama de flujo prisma. Inicialmente identificamos 100 artículos. De estos 100 excluimos 42 porque uno era repetido, 6 eran guías y 35 eran revisiones. Después de realizar esto, nos quedaron 58 artículos, los cuales volvieron a pasar por un proceso de selección y excluimos 28. ¿Por qué? Porque 16 no se encontraban en las bases de datos y 12 no tenían contenido relacionado con el tema. Y finalmente nos quedaron 30 artículos para su lectura completa. En nuestra base de datos, la que utilizamos fue una base de datos en Excel. Esta contenía 2 hojas. La primera hoja tenía como título búsqueda de artículos, la cual contenía 5 columnas. En la primera estaba el nombre de la base de datos, en la segunda el nombre del artículo, en la tercera la cantidad de artículos que habíamos encontrado de esa base de datos, la cuarta eran los artículos repetidos que teníamos en esa o en otra base de datos y finalmente los artículos que seleccionamos. Y la segunda hoja de esta base de datos tenía como título análisis de artículos. En la primera pusimos el año,
En la segunda es el título del artículo, en la tercera el objetivo, en la cuarta la metodología, en la quinta teníamos los hallazgos, es decir, lo más relevante, lo que estuviera relacionado con el tema de cada artículo, y en la última teníamos finalmente las referencias para poder tener un acceso más fácil a estos artículos. Resultados. En el análisis de los 30 estudios se incluyeron un total de 9.615 pacientes, de los cuales 8.809 correspondían a mayores de edad y 806 eran menores de 18 años. A todos ellos se les realizó la inserción de un catéter de línea arterial. Las metodologías encontradas fueron 3 revisiones sistemáticas y metaanálisis, 6 estudios prospectivos, 6 ensayos controlados aleatorios, un estudio prospectivo no aleatorio, 3 estudios prospectivos observacionales, 3 estudios prospectivos aleatorizados, un estudio de corte retrospectivo, 6 estudios retrospectivos y un estudio descriptivo. De un total de 30 artículos seleccionados para lectura completa, los temas que logramos encontrar fueron prevención, métodos de inserción, complicaciones y recomendaciones. Comenzamos con prevención. Aquí se hicieron referencia a las medidas de prevención que se deben tener en cuenta para evitar complicaciones en el paso de la línea arterial. Se evidenció que no existen estudios suficientes que respalden si el uso de solución salina heparinizada es más eficaz para mantener las líneas arteriales si se compara con la solución salina normal. También se encontraron que las personas que eran entrenadas con simuladores tenían mayor tasa de éxito al momento de canular, previniendo así complicaciones. En los métodos de inserción, este tema se relaciona con el uso de una guía ecográfica comparada con la técnica de palpación tradicional, donde los resultados arrojaron que los profesionales que usan una guía ecográfica para la canulación llevan a cabo un procedimiento de manera mucho más segura, pero también resaltaban la importancia de no dejar de lado los conocimientos anatómicos y la técnica de palpación tradicional, debido a que no se sabe en qué instituciones no se cuente con este tipo de imágenes de ayuda. En las complicaciones, se encontró que si se toma una muestra de pacientes, la mitad de ellos presentará una complicación postcanulación, las cuales varían entre sangrados, hematomas, infiltración y espasmo arterial. Finalmente, están las recomendaciones para realizar un procedimiento de manera segura, donde se aseguró que para evitar complicaciones como infección local, oclusión, desprendimiento, inflamación local, infiltración o extravasación, trombosis o trazado de presión inexacta, se recomienda que se sujete el catéter con un apósito de poliuretano simple en vez de hacer uso de un apósito de aseguramiento integrado. Discusión. Comenzamos con prevención. Una revisión de alcance encontró en cuanto a la prevención de fallas y complicaciones de catéteres arteriales, se evidenció que tanto la solución salina normal al 0,9% como la heparina son igual de eficaces para mantener y hacer funcionar los catéteres arteriales. Se creía que al aumentar la dosis de heparina se observarían diferencias significativas entre las soluciones. Sin embargo, los datos del estudio mencionado no fueron suficientes para llegar a otra conclusión. A diferencia de este, otro estudio concluyó que cuando se mantenía la línea arterial con solución salina normal, se presentan más obstrucciones que cuando se usa una solución salina heparinizada. Esto significa que se debe insertar nuevamente el catéter y se van a generar más costos para la institución. Consideramos que para evitar que un catéter arterial falle no solo son necesarios los insumos, sino también las habilidades del personal que realiza dicho procedimiento. Se evidencia que el entrenamiento a través de simuladores resulta ser más efectivo para mejorar las habilidades del personal que realiza la canulación si se compara con la observación de videos prácticos. Un estudio encontró que la técnica guiada por ultrasonido mejoró los resultados en los procedimientos realizados por el personal con poca experiencia en la inserción de dispositivos de acceso vascular en la unidad de cuidados intensivos pediátrica. Además de ser una alternativa eficaz y segura, la canalización arterial guiada
por ultrasonido puede reducir el número de cánulas utilizadas y por lo tanto el costo institucional, tanto en la población pediátrica como en la población adulta. Además demostró que si bien es cierto, la canalización de la arteria radial es un procedimiento muy utilizado en las unidades de cuidados intensivos. Se consideró que para aumentar la funcionabilidad y durabilidad del catéter, según este estudio, se debe colocar el acceso a una distancia de 4 a 10 centímetros de la articulación de la muñeca para que así el catéter, los tubos y el apósito estén más estables y se disminuya la influencia que puede tener el movimiento de tal articulación. Bueno, por otro lado, sabemos el importante rol que cumple enfermería en cuanto a la inserción y cuidados del catéter arterial para así garantizar la seguridad de los usuarios. Por esta razón se tuvo en cuenta un estudio que plantea el hecho de que la realización guiada por ecografía por los enfermeros permite así la planificación de este procedimiento y poder evidenciar así posibles complicaciones de manera precoz. También, además, da vía libre para que se implementen programas guiados por enfermeros. También se tuvo en cuenta un estudio, el cual comparaba el método de inserción guiado por ecografía y de palpación, pero este no era para una inserción de línea arterial, sino solo para toma de muestras de gases arteriales, y el cual decía que no hay una diferencia significativa con el uso de ultrasonido en cuanto al número de funciones ni el tiempo para obtener así la muestra de sangre arterial. En cuanto a las complicaciones, se tuvieron en cuenta dos artículos. El primero, que hablaba, que decía que las infecciones sin inflamación eran las complicaciones más comunes y que estas eran específicamente en la población pediátrica. También hablaba de otras como obstrucciones, daño funcional del catéter, que podría ser por retorno de sangre o trazos erróneos o incorrectos de la onda de presión. Este artículo también hablaba que si el paciente era pediátrico, pues se le realizarían múltiples punciones o intentos para canalizar esta arteria. Eso era debido a que los pacientes pediátricos pues tenían los vasos sanguíneos, las arterias más pequeñas y era más difícil de palparlas o porque tenían diferentes patologías que hacía difícil este procedimiento. Y también que habían muchos más profesionales durante este procedimiento, lo cual así aumentaba el riesgo de complicaciones. Por otro lado, había otro artículo donde decía que las principales complicaciones eran hemorragia, infiltración, hematomas, fallos en la funcionalidad del catéter. Y en este caso, en este artículo, las infecciones eran en un 1%, a comparación del primer artículo que eran las principales. En cuanto a las recomendaciones, pues después de analizar cómo prevenir la incorrecta inserción de los catéteres arteriales, la técnica más adecuada y segura para el paciente al momento de realizar pues este procedimiento y cuáles son las complicaciones que puede llevar como grupo de investigación, consideramos que se deben tener en cuenta algunas recomendaciones para poder realizar este procedimiento. Tuvimos en cuenta un artículo el cual nos hablaba de los motivos por los cuales un catéter debe ser cambiado. Y este decía que podría ser por levantamiento, transpiración del paciente, presencia de sangre extravasada y reacción cutánea. En cuanto a esto, nos da unas recomendaciones que era que primero pues, se debía fijar el catéter con un apósito transparente de poliuretano simple, el cual debía tener doble fijación. La primera, pues era con el apósito transparente y la segunda, los bordes había que fijarlos con otro apósito para evitar que este se levantara. Este apósito transparente pues también nos iba a permitir la visualización del catéter para mirar pues que si estaba todavía bien, tenía una inserción y si no habían signos de inflamación, de infección o de canulación. También era importante preguntarle al paciente que si tenía si sufría algún tipo de alergias, porque pues la reacción cutánea iba a ser una de las razones para retirar este catéter.
En cuanto a las conclusiones, pues se necesita realizar más investigaciones que apunten hacia qué solución es más efectiva para mantener los catéteres arteriales. Pues habla en cuanto si el uso de heparinas es más efectivo o no. Si el profesional realiza una canalización con guía ecográfica o tiene una tasa de éxito más alta, más durabilidad y funcionalidad del catéter y disminución de complicaciones y gastos para la institución comparada con la técnica de palpación. Esta tenía una desventaja que solo hablaba un artículo de que esta técnica guiada por ecografía mostraron algunos porcentajes de infecciones del catéter, pues debido a la manipulación del ecógrafo y por la gel usada para la visualización, pero también decía que si este procedimiento se realizaba en menor tiempo, podía disminuir esta tasa de infección. Pues también no se puede dejar de lado la técnica de palpación tradicional, ya que los profesionales deben de tener la claridad anatómica y el conocimiento necesario para realizarla, porque no sabemos si en las instituciones donde vamos a trabajar, pues cuenten con los insumos necesarios, con un ecógrafo para realizar este procedimiento. Y las complicaciones más frecuentes asociadas a la canulación arterial son hemorragias, hematoma, obstrucciones, infecciones, inflamación, extravasación, trazado erróneo de la onda de presión arterial, infiltración y secreción purulenta. Y el uso de dos apósitos para el catéter y evitar su extravasación es más efectivo que este método para su durabilidad y funcionalidad. Bueno, en cuanto a este artículo, será publicado en uno de los libros de enfermería de la Universidad Santiago de Cali. Y estas son las referencias. Muchas gracias.